Para que nadie me acuse de no ser objetivo, en la miniatura del vídeo pueden ver a 3 rabinos. Jesús, que para quien no lo sepa era rabino, un rabino ashkenazí, conocido como el Rebbe de Lubavitch, y un rabino sefardí, conocido como el Yanuka. ¿Alguno de ellos quizás es el Mesías? Creo que no debemos descartar ninguna posibilidad. ¿Qué significa Mesías? La palabra Mesías proviene del hebreo Mashiach, cuya raíz etimológica está compuesta por 3 letras. Las letras Mem, Shin y Het. Mashiach. Esta palabra, en hebreo, significa ungido. ¿Y qué es un ungido? Un ungido es una persona que ha sido marcada o señalada con aceite sagrado y está en disposición de ejercer ahora un rol de liderazgo. Podría ser un rey o un sacerdote, porque en la antigua historia de Israel era muy común ungir a los reyes y también a los sumos sacerdotes. De hecho, ungir a un rey en Israel era, para la tradición bíblica, sinónimo de coronarlo. Así sucede, por ejemplo, con el rey David, que es ungido por el profeta Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Entonces tomó Samuel el cuerno de óleo y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Dios se apoderó de David desde aquel día en adelante. El rey David, por lo tanto, es un ungido de Israel, es decir, es un Mesías de Israel. Porque el término Mesías, en estricto rigor lingüístico, hace referencia a todas aquellas personas que han sido ungidas con aceite a lo largo de toda la historia del antiguo Israel. Esto significa que el pueblo judío tiene muchos Mesías. Sin embargo, el término Mesías, con el paso del tiempo, comenzó a recibir una connotación diferente, una connotación teológica vinculada con el fin de los tiempos y la salvación del pueblo de Israel y también del resto de la humanidad. Y esto es lo que hoy entendemos cuando nos referimos al Mesías, un Salvador cuya función es redimir al pueblo de Israel y restaurar en la tierra de Israel una monarquía, con el templo reconstruido, al mismo tiempo que una era de paz y prosperidad abarca toda la humanidad. El Mesías, por tanto, es un ser humano, una persona de carne y hueso, descendiente del rey David, que se proclamará rey de los judíos, traerá a los judíos de regreso a la tierra de Israel, los liberará de su sufrimiento, reconstruirá el templo y en aquella época habrá paz en el mundo. Vayamos por partes. Para poder analizar el desarrollo de la idea mesiánica en el judaísmo, tenemos que entender de qué forma aparece en cada una de las fuentes judías clásicas. En la Torá, el término Mesías hace referencia a cualquier persona que haya sido ungida con aceite sagrado, ya sea un rey o un sacerdote. La idea mesiánica, que tiene que ver con el final de los tiempos y con la salvación del pueblo de Israel y con la salvación de la humanidad, no es uno de los temas centrales de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. La Torá habla de esta idea de manera muy vaga, y cuando lo hace, no menciona que va a ser una persona de carne y hueso quien libere al pueblo de Israel y a la humanidad, sino que quien libera, quien redime, quien salva, según la Torá, no es una persona, sino el mismísimo Dios, creador de los cielos y la tierra. La idea de que el Mesías es un ser humano de carne y hueso se empieza a desarrollar durante el periodo de los profetas, durante el periodo del exilio y también durante los inicios de la época del Segundo Templo. Los grandes profetas de la Biblia, Isaías, Ezequiel, Jeremías, ya comienzan a hablar en sus profecías de una persona que redimirá al pueblo de Israel y traerá una época de paz y prosperidad para toda la humanidad. Esta persona, según los profetas, deberá ser descendiente del rey David, y es por eso que la tradición judía llama al Mesías también con el término Mashiach ben David, que en hebreo significa Mesías hijo de David. Pero es realmente en la época de la Mishnah y el Talmud cuando los grandes rabinos, tras la destrucción del Segundo Templo, comienzan ya a hablar sin tapujos, sin pelos en la lengua, de un personaje llamado Mashiach, el Mesías, que redimirá al pueblo de Israel. A diferencia de la Torá escrita, en donde el término Mesías hace referencia a cualquier ungido y la salvación no es uno de los temas centrales, en la Torá oral, el término Mesías hace referencia al Salvador de la humanidad, y la redención es uno de los temas centrales de la Mishnah y el Talmud. Según la literatura talmúdica, 7 cosas fueron creadas antes que la creación: la Torá,
el arrepentimiento, el paraíso, el infierno, el trono de Dios, el templo y el nombre del Mesías. El nombre del Mesías. Maimónides, uno de los grandes sabios que tiene el judaísmo en toda su historia, establece que la creencia en la llegada del Mesías es uno de los pilares que tiene que tener la fe del judaísmo. Y no importa cuánto se atrase, cada día hay que esperar su llegada como si fuera inminente. Esta conciencia mesiánica que tiene el judaísmo es consecuencia también de varios acontecimientos históricos traumáticos que desafiaron la continuidad del pueblo judío. Los exilios, la destrucción del templo, las guerras perdidas contra Roma, las grandes persecuciones antisemitas que ha habido a lo largo de la historia. Y de este modo, el pueblo judío desarrolló una idea. Así como hubo un pasado glorioso, habrá también un futuro glorioso. Y la persona encargada de renovar el tiempo, de hacer que el futuro se convierta en el pasado, de traer una época de prosperidad utópica para toda la humanidad, esa persona es el Mashiach. Y es por eso que, según el judaísmo, esa persona tiene que ser descendiente del rey David, porque la época mesiánica será una época en la que el pueblo judío recuperará la gloria del pasado, una gloria como ya tuvo durante la época del reinado del rey David. Bueno, ¿y cuándo va a venir? ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Quizás ya vino y no nos enteramos? Según la tradición rabínica, el Mesías es una persona, un hombre, con nombre y apellido, de carne y hueso, y no un ser divino, celestial, capaz de obrar milagros. Por supuesto que existen visiones actuales y más modernas dentro del judaísmo contemporáneo que postulan que el Mesías no es necesariamente una persona, sino quizás una era de paz y prosperidad, pero aquí estoy presentando la visión del judaísmo clásico. Este ser humano tiene que ser descendiente del rey David, porque solo un descendiente de la dinastía davídica tiene legitimidad para proclamarse rey en Israel. ¿Y cuándo va a llegar? Nadie lo sabe. Y de hecho, hay muchos comentarios rabínicos que dicen que está prohibido ponerse a hacer cálculos para intentar adivinar cuándo es que se va a producir la llegada del Mesías. El judaísmo rabínico cree que en cada generación existe una persona con el potencial de ser proclamada Mesías y que solamente se revelará cuando el mundo y el pueblo judío estén preparados para ello. Algunos judíos hasídicos llevan esta interpretación al extremo y dicen que cada judío tiene en su alma el potencial de ser el Mesías. ¿Y cómo vamos a reconocerlo? En Isaías 53 dice que... ¿Qué pasa? Ok. Perdón. Bueno, parece que no puedo hablar de Isaías 53 en este vídeo. Si les interesa conocer un poco más al respecto de este polémico capítulo del libro de Isaías, déjenmelo aquí en los comentarios e intentaré hablar de eso en otro vídeo. Maimónides escribe que hay varios parámetros que son clarísimos para tener en cuenta a la hora de reconocer al Mesías. Él dice así: para que un individuo pueda ser considerado Mesías, se tienen que cumplir 5 requisitos. 3 requisitos a priori y 2 requisitos a posteriori. Y solamente cuando estos 5 requisitos se cumplan, podremos decir que tal persona es el Mesías. Los 3 requisitos a priori son: 1. Ser descendiente de David. 2. Ser estudioso y cumplidor de la Torá. 3. Pelear en las guerras de Dios. Muchas personas interpretan esto de forma teológica, no de forma militar. Quizás pelear en las guerras de Dios no necesariamente significa ser un soldado de Israel, desde un punto de vista literal, sino quizás es algo más metafórico. Y por tanto hay mucha gente que lo interpreta de una forma y hay mucha gente que lo interpreta de otra. Pero estos son los 3 requisitos a priori. Si llegara a aparecer en el pueblo de Israel una persona que cumple estos 3 requisitos, Maimónides dice que hay que empezar a considerar que esa persona quizás es el Mesías. Pero luego hay otros 2 requisitos a posteriori, que son reconstruir el templo y reunir a todos los judíos dispersos de Israel que están en la diáspora de nuevo en la tierra de Israel. ¿Y cómo sabemos que el Mesías no ha llegado todavía? Porque muchas personas interpretan que estos 3 requisitos a priori y estos 2 requisitos a posteriori todavía no se han cumplido. No están todos los judíos de regreso en la tierra de Israel, no está reconstruido el templo y no hay nadie hoy en día que haya demostrado ser descendiente del rey David y que se haya proclamado rey de Israel como descendiente de la dinastía davídica. Pero quizás alguno de los rabinos que aparecen en la miniatura de este vídeo
sea el Mesías y no nos hayamos dado cuenta?